Nadie te dijo que había un juego. Eso es lo primero que necesitas entender. No te entregaron un manual. No te explicaron las reglas. No te pidieron permiso para inscribirte. Simplemente, un día estabas aquí, viviendo, tomando decisiones, creyendo que eras libre de elegir. Y el juego ya llevaba siglos en marcha. No décadas, siglos. Porque el arte de controlar el comportamiento humano sin que las personas lo noten no nació con las redes sociales. No nació con la televisión del siglo XX. Nació mucho antes, en templos, en palacios, en las primeras ciudades que el ser humano construyó cuando decidió dejar de vivir solo y empezar a vivir en masa. Y desde ese momento, siempre hubo alguien estudiando la misma pregunta. ¿Cómo haces que millones de personas se comporten de una manera determinada sin tener que obligar a cada una de ellas individualmente? La respuesta que encontraron cambió el mundo y sigue operando hoy con una precisión que los arquitectos originales del sistema nunca pudieron imaginar. Empecemos en Roma. No en la Roma de los emperadores todopoderosos y los ejércitos invencibles, en la Roma que estaba a punto de colapsar, el siglo I antes de Cristo. Una república que había conquistado el mundo conocido, pero que no sabía cómo gobernarse a sí misma. Las calles de la ciudad estaban llenas de personas desplazadas, campesinos que habían perdido sus tierras, soldados que habían regresado de guerras y no encontraban lugar en una sociedad que cambiaba demasiado rápido. Personas sin trabajo, sin futuro, sin nada que perder. Eso, para una clase gobernante, es el escenario más peligroso que existe. Y los romanos encontraron una solución que la historia recuerda con una frase de solo 4 palabras. Pan y circo. Panem et circenses. El poeta Juvenal lo escribió con sarcasmo amargo. El pueblo romano, que alguna vez había decidido el destino de generales y cónsules, ahora solo quería 2 cosas: comida gratuita y espectáculo. Los juegos del Coliseo no eran entretenimiento, eran política. Eran el mecanismo más sofisticado de gestión de masas que el mundo antiguo había producido. Gladiadores, carreras de cuadrigas, ejecuciones públicas convertidas en espectáculo. Todo diseñado para canalizar la energía de una población potencialmente explosiva hacia algo que no amenazara al poder. No los calmaron, los ocuparon. Hay una diferencia crucial entre las 2 cosas y vale la pena detenerse en ella. Calmar a alguien significa reducir su tensión. Ocupar a alguien significa dirigir su atención hacia algo que tú controlas. Una población calmada puede pensar. Una población ocupada no tiene tiempo para hacerlo. Los romanos entendieron eso con una claridad que pocos sistemas de poder han igualado. Pero Roma cayó, y con ella por un tiempo, cayó también esa sofisticación en el control de masas. Lo que vino después fue más crudo, más directo, más honesto en su brutalidad. Durante la Edad Media, el control del comportamiento humano operó principalmente a través del miedo. La Iglesia Católica construyó uno de los sistemas de regulación del comportamiento más abarcadores que la historia ha visto. No solo dictaba qué debías hacer, dictaba qué debías pensar, qué debías desear, qué debías temer, y lo respaldaba con la amenaza más poderosa que puede existir para una mente que cree genuinamente en ella: la condenación eterna. No el castigo del rey, no la cárcel, no la muerte, que al menos termina. La tortura infinita, el sufrimiento sin fin, un horror que no tiene límite en el tiempo, porque el tiempo mismo ya no existe. Frente a esa amenaza, ¿qué importaba la incomodidad de obedecer? ¿Qué importaba renunciar al placer, a la ambición, a la curiosidad, si la alternativa era arder para siempre? El miedo medieval era tosco comparado con lo que vendría después, pero fue brutalmente eficaz durante más de 1000 años. Lo que lo derrumbó no fue la razón, fue la imprenta. En 1440, Johannes Gutenberg construyó en Maguncia una máquina que cambió la historia del control mental de manera tan profunda que sus efectos todavía se sienten hoy. La prensa de tipos móviles hizo algo que el poder medieval no podía permitirse: democratizó el acceso al conocimiento. Antes de Gutenberg, un libro era un objeto tan caro y tan raro que solo los monasterios y los nobles podían poseerlo. El conocimiento circulaba lentamente, filtrado siempre por las instituciones que lo controlaban. Lo que se sabía y lo que no se sabía era en gran medida una decisión política. Después de Gutenberg, eso empezó a desmoronarse. En 50 años se imprimieron más libros en Europa que en todos los siglos anteriores combinados.
Las ideas viajaban más rápido que los ejércitos. Martín Lutero clavó sus 95 tesis en una puerta de Wittenberg en 1517, y en semanas toda Europa las estaba leyendo. El monopolio de la Iglesia sobre la interpretación de la verdad se fracturó en tiempo real. El poder tuvo que adaptarse. Y la adaptación que produjo el siglo XVII y XVIII fue más elegante, más duradera y más difícil de identificar que todo lo anterior. Si ya no podías controlar el conocimiento, tenías que controlar algo más sutil. Tenías que controlar el marco dentro del cual ese conocimiento era interpretado. Ahí nació lo que los historiadores llaman la opinión pública, y con ella, la necesidad de gestionarla. John Locke en Inglaterra escribió en 1689 que el ser humano nace como una tabula rasa, una pizarra en blanco, que todo lo que somos es el resultado de lo que experimentamos, de lo que nos enseñan, del entorno que nos forma. Era una idea revolucionaria, liberadora en su superficie, pero tenía una implicación que Locke no subrayó y que otros entendieron perfectamente. Si el ser humano es el producto de su entorno, entonces quien controla el entorno, controla al ser humano. No con violencia, con educación, con medios de comunicación, con la arquitectura invisible de lo que se considera normal, deseable, verdadero. Eso lo entendieron los estados modernos del siglo XIX con una precisión que haría empalidecer a cualquier inquisidor medieval. La educación obligatoria, que hoy nos parece el símbolo más obvio del progreso social, nació en Prusia en 1763 bajo Federico el Grande, con un propósito que sus arquitectos no ocultaban demasiado. No era formar ciudadanos críticos, era formar súbditos obedientes, trabajadores disciplinados y soldados confiables. El currículum estaba diseñado para producir personas que llegaran a tiempo, siguieran instrucciones, respetaran la autoridad y no cuestionaran el orden establecido. No porque Federico el Grande fuera un villano de caricatura, sino porque entendió algo que todos los sistemas de poder entienden tarde o temprano. El control más eficiente no es el que se ejerce desde afuera, es el que la persona ejerce sobre sí misma, porque ha internalizado las reglas tan profundamente que ya no las percibe como reglas, las percibe como sentido común, como normalidad, como la forma en que las cosas simplemente son. Y aquí llegamos al siglo XX, donde todas estas piezas encontraron un nuevo arquitecto. Su nombre era Edward Bernays, sobrino de Sigmund Freud, y lo que construyó no fue solo una técnica de publicidad, fue la síntesis de todo lo que la historia había aprendido sobre el control del comportamiento humano, aplicado por primera vez de forma sistemática y científica a las sociedades de masas modernas. Bernays había leído a su tío. Entendía que debajo de las decisiones conscientes de las personas operaban fuerzas irracionales, deseos, miedos, necesidades de identidad y pertenencia que la mente racional no controlaba, sino que racionalizaba después del hecho. Y entendió que si podías hablarle directamente a esas fuerzas, podías mover a las personas sin que supieran que las estabas moviendo. Lo demostró en 1929 con una de las operaciones de manipulación más documentadas y más raramente enseñadas de la historia moderna. Las compañías tabacaleras tenían un problema. Las mujeres no fumaban en público. Era socialmente inaceptable. Un mercado enorme estaba cerrado por una norma cultural. Bernays no lanzó una campaña diciéndoles a las mujeres que fumaran. Contrató a un grupo de mujeres para que encendieran cigarrillos en el parade del día de Pascua en Nueva York, frente a fotógrafos que él mismo había convocado. Las llamó portadoras de antorchas de la libertad. Conectó el acto de fumar con la independencia femenina, con la igualdad, con la emancipación. No vendió cigarrillos, vendió identidad, vendió la promesa de ser alguien. Las ventas entre mujeres dispararon, y Bernays documentó todo en un libro que publicó en 1928, un año antes de la operación. Lo tituló Sin ningún pudor, Propaganda. En él escribió con una claridad que hoy resulta casi perturbadora, que la manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizados de las masas es un elemento importante en la sociedad democrática. No lo ocultó, lo publicó, porque sabía que la mayoría de las personas leerían esa frase y seguirían con su vida sin detenerse a pensar en sus implicaciones. Eso también era parte del juego. Lo que Bernays construyó en el siglo XX, los algoritmos del siglo XXI lo multiplicaron por 1000 millones. Cada vez que interactúas con una plataforma digital, dejas una traza, no solo de lo que haces, de cómo reaccionas, de cuánto tiempo miras algo antes de seguir, de qué tipo de contenido te produce una respuesta emocional y cuál te deja indiferente, de cuándo sientes curiosidad, cuándo sientes indignación, cuándo sientes ese placer pequeño y adictivo de ver algo que confirma lo que ya creías. Todo eso se registra, se analiza, se convierte en un modelo de ti que es, en algunos aspectos, más preciso que tu propia autopercepción.
y ese modelo se usa para mostrarte exactamente lo que te mantiene enganchado el mayor tiempo posible. No lo que te hace mejor, no lo que te hace más libre, lo que te mantiene mirando. 2000 años después de los Juegos del Coliseo, la lógica es exactamente la misma. No te calman, te ocupan. Y aquí está la pregunta que el juego nunca quiere que te hagas. Si todo esto lleva siglos construyéndose, si cada generación heredó un sistema más refinado que el anterior para dirigir el comportamiento humano sin que las personas lo noten, si los mecanismos hoy son tan precisos que pueden predecir tus decisiones antes de que las tomes, ¿qué queda de ti? La respuesta que nadie te va a dar en una notificación, en un titular, en un video diseñado para tenerte 3 minutos mirando la pantalla, es esta. Queda exactamente lo que decides proteger con conciencia. No hay inmunidad. No existe el ser humano que escapa completamente a los sistemas que lo formaron. Pero existe una diferencia enorme entre quien vive dentro del juego sin saberlo y quien vive dentro del juego sabiendo que está ahí. Uno reacciona, el otro observa antes de reaccionar. Uno consume lo que el sistema produce, el otro elige, con más frecuencia y con más intención, qué dejar entrar. No es libertad perfecta, nunca lo será, pero es la única forma de libertad que existe dentro de un juego que no puedes abandonar. El juego lleva toda tu vida en marcha, lleva de hecho toda la historia humana en marcha, pero nadie te había contado las reglas, hasta ahora.